Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de las propiedades de la potenciación. Recordamos que el video pasado lo que estuvimos viendo fue la potenciación de números racionales base, ¿sí? El concepto, ¿sí? Algunos ejemplos, qué significaba potenciar un número, en este caso, bueno, como estamos trabajando con números racionales, las fracciones, ¿sí? Vimos algunos ejemplos, bien digo, y vimos el cuadrito con la regla de signos para trabajar con el exponente, ¿sí? Dependiendo si la base era positiva, negativa o cero, ¿sí? Y si el exponente era par o impar, de eso iba a depender el signo del resultado que me iba a dar la cuenta. Y bueno, ahí hemos sacado algunas conclusiones acerca del cuadro. Ahora lo que vamos a ver son propiedades de potenciación. ¿Qué son las propiedades de potenciación? Sirven para reducir expresiones, acá lo dice, ¿sí? Sirve para reducir expresiones teniendo en cuenta las bases y los exponentes. ¿Siempre se van a dar las propiedades de potenciación? No, ¿sí? Van a ser en ciertos casos y ustedes van a tener que decidir cuándo usarlas o cuándo no, ¿sí? Las consignas a veces van a venir, ¿sí? Con el requisito de que ustedes tengan que aplicar las propiedades de potenciación. Entonces, cuando la consigna diga aplicar las propiedades de potenciación, las van a tener que aplicar, ¿sí? Y no aplicar cuentas, sino aplicar propiedades, ¿sí? Las propiedades lo que sirven es para reducir expresiones, ¿sí? Que parece que si las hiciéramos como las vimos en la clase pasada, darían números excesivamente altos. Pero vamos a ver que al potenciar, ¿sí? Cualquier número, la palabra potenciar ya nos está hablando de que el número se agranda. Entonces, cada vez que potenciemos, vamos a llevar a un número más grande la expresión que tengamos. Entonces, vamos a tratar de que esa expresión, si se puede hacer más chica o reducirla, como dice la, la definición, ¿sí? Si se puede reducir, bueno, vamos a intentar reducirla a través de propiedades, ¿sí? En las propiedades son las que están acá en este cuadro que puse acá para que ustedes tengan y puedan copiar en la carpeta, ¿sí? Acá están las propiedades, el nombre de las propiedades de cada propiedad y los ejemplos, ¿sí? Al final del video voy a poner algunos dos ejemplos donde mezclemos más de una propiedad para que vean que no se dan por separado. A veces en un ejercicio por ahí van a venir más de una propiedad, ¿sí? Puede haber ejercicios donde vengan para hacer una propiedad sola, pero los ejercicios, los verdaderos ejercicios, los que ustedes tienen que aprender a manejar, son los que pueden llegar a venir con más de una propiedad, ¿sí? Entonces, primero la aclaración, importante, ¿sí? Muy importante. Las propiedades de potenciación solo son aplicables a la multiplicación o a la división de potencias, ¿sí? Multiplicación y división, o sea que cuando haya dentro de la propiedad que nosotros queramos aplicar una propiedad, una suma o una resta, no vamos a poder aplicar la propiedad. Entonces vamos a tener que fijarnos que haya una multiplicación o una división, ¿sí? En el caso de que la haya, ¿sí? Si hay una suma o una resta, tengo que fijarme bien porque no podría aplicar una propiedad de potenciación en ese caso, ¿sí? Habría que ver qué puedo aplicar, ¿sí? Entonces, vamos a leer propiedad por propiedad y vamos a ver ejemplos, ¿sí? Las propiedades son muy simples, van a ver que son cortitas, los ejemplos son cortos, ¿sí? Pero hay que aprendérselas bien porque estas propiedades van a utilizarse para todos los números que veamos de acá en adelante, ¿sí? Son propiedades que por ahí ya vieron con los números naturales, o sea, los positivos y los enteros, ¿sí? Los negativos junto con los positivos, ¿sí? Son propiedades que ya deben haber visto ustedes, ¿sí? Pero que nosotros las vamos a ver con los números racionales, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es dar ejemplo con números racionales, con fracciones, ¿sí? Acuérdense que si damos un número en decimal, tenemos que pasarlo a fracción, ¿sí? Vamos a trabajar con fracciones y no con números decimales, porque los decimales, otra vez repito, si no pueden mirar los videos anteriores, los decimales algunos vienen con números periódicos, entonces es muy difícil trabajar con números periódicos, ¿sí? Entonces hay que pasar los números decimales a fracción, ¿sí? Eso
Importante que se lo acuerden, ¿sí? Y que si ven un número decimal, que lo pasen a fracción, ¿sí? Para trabajar más simple. ¿Estamos? Y que una vez que yo paso el decimal a fracción, que lo pueda simplificar si puedo, ¿sí? Eso es muy importante porque en la potenciación, si no simplifico la fracción, me queda un número demasiado alto. Entonces necesito sí o sí, ¿sí? Tratar de simplificar lo que más pueda, ¿sí? No simplificar a toda costa, sí simplificar si puedo. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de meternos eso en la cabeza, de que cuando paso a de decimal a fracción, simplifico, ¿sí? Si puedo, y después potencio, ¿sí? Porque la potencia me va a quedar un número grande, ¿sí? A veces me puede quedar un número muy grande. Vamos con la primera propiedad. Productos de potencias de igual base, ¿sí? Puede ser que que les suenen los nombres porque, ya les digo, se usan para todos los números estas propiedades, ¿sí? Pero, bueno, vamos a verlas con los números que estamos trabajando ahora. Producto de potencias de igual base. Producto, multiplicación, ¿sí? Multiplicación, trabaja con multiplicación. Potencias de igual base, ¿qué quiere decir? Que yo voy a multiplicar, ¿sí? Dos potencias que tienen la misma base, ¿sí? Adentro, un medio, ¿sí? En este caso. ¿Qué se hace? Se mantiene la base y los exponentes se suman. O sea que este tiene un 3, este tiene un 2, entonces se mantiene la base, un medio, se escribe una sola vez y se suman las potencias. 3 más 2, 5. ¿Sí? Y después es el resultado. ¿Sí? Después es el resultado como vimos el otro día. 1 a la quinta, ¿sí? Y 2 a la quinta. ¿Sí? Y se pone el resultado acá. ¿Sí? Pero yo acá lo que voy a hacer es aplicar la propiedad, ¿sí? No me interesa el resultado tanto, me interesa aplicar propiedad. Cociente de potencias de igual base, ¿sí? Es lo mismo, pero cociente me habla de división, ¿sí? Fíjense que aparece la multiplicación y la división. No aparece ni suma ni resta. Entonces, cociente de potencias de igual base. Se mantiene la base y los exponentes se restan. O sea que hago lo mismo que acá, ¿sí? Que en la primera, pero en vez de sumar los exponentes los tengo que restar, ¿sí? Fíjense que la base tiene que ser siempre la misma. No puede ni siquiera diferir en un signo, ¿sí? O sea, si este es menos 3 medios y este es 3 medios positivo, esa propiedad no se puede hacer, ¿sí? Tiene que ser la misma base, ¿sí? Con el mismo signo. No puede cambiar en absolutamente nada. Si no, va a tener que resolverse cada potencia por separado como vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, acá dejo la misma base y los exponentes los resto. 6 menos 4, 2, ¿sí? Potencia de otra potencia, ¿sí? Es cuando tengo una potencia elevado a otra. Generalmente las potencias de otras potencias vienen con corchete, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el paréntesis está puesto acá en la fracción, entonces tengo que separar las potencias con algo y no lo puedo separar con otro paréntesis, entonces le pongo un corchete, ¿sí? Un corchete que me resulta mucho más cómodo que otro paréntesis, porque si no son muchos paréntesis que se ponen y uno se confunde. Entonces pongo un corchete y acá lo que hago es conservo la base y multiplico los exponentes, porque tengo un exponente arriba del otro, ¿sí? Entonces multiplico los exponentes. 3 por 2, 6, ¿sí? No los sumo, los multiplico, ¿sí? Los multiplico. ¿Estamos? Entonces 2 por 3, 6, ¿sí? Y estas son las dos por ahí más complicadas. ¿Por qué? Porque no trabajan con igual potencia, perdón, con igual base, ¿sí? No trabajan con igual base. Fíjense que en los ejemplos, los dos números, ¿sí? Que están acá, no tienen nada que ver uno con el otro. El 3 cuartos y el 5 medios no son iguales, no es como el menos 3 medios y el menos 3 medios, ¿sí? Son distintos. La distributividad con respecto al producto es cuando yo tengo dos números que puedo multiplicar, ¿sí? Y que los dos están elevados a un exponente, ¿sí? Yo los tengo dentro de un paréntesis. Entonces, ¿qué hago? Los puedo distribuir cada uno a la potencia que está elevada. Es decir, puedo agarrar el primer número y elevarlo a la potencia que está acá. Y agarro el segundo número y lo elevo a la potencia, ¿sí? Es una distributividad, ¿sí? Se distribuye el exponente a cada uno de los términos, ¿sí? Que está acá dentro del paréntesis. Lo mismo pasa, acá es otro ejemplo, con los números negativos, ¿sí? Acá puse un ejemplo de negativo, negativo. Acá puse positivo, positivo. Puede pasar de que venga positivo, negativo, ¿sí? Pero es igual, ¿sí? Es igual. Lo único que se tiene que elevar el exponente, fíjense, el primer término se eleva al exponente 3.
por el segundo término que se eleva al exponente 3, ¿sí? Se distribuye. Y con la división, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Multiplicación y división, ¿sí? Fíjense que se mantiene eso, distributividad con respecto al cociente, a la división. No se hace la cuenta esta, ¿sí? No se hace un sexto dividido 7 medios. Si yo quiero aplicar propiedades, tengo que separarlo, ¿sí? Si la consigna me pide que aplique propiedad, no tengo que resolver acá, ¿sí? No tengo que resolver acá, tengo que separarlo, ¿sí? Siempre y cuando yo tenga un por, ¿sí? Una multiplicación, un producto, o un cociente, una división, ¿sí? Si no, si tengo un más acá, tengo que hacer otra cosa, ¿sí? No puedo aplicar una propiedad. ¿Está bien? Entonces, multiplicación, división, ¿sí? Separo. Un sexto elevado a la cuarta, dividido 7 medios elevado a la cuarta. Lo hice para dos números negativos, para que vean que es igual que el de arriba, ¿sí? Es lo mismo, nada más que en vez de multiplicación, ¿sí? Va una división, menos 3 a la quinta, dividido menos 2 tercios a la quinta. Se separa. ¿Está bien? Se distribuye. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver, yo les di ejemplos acá donde están cada uno, cada propiedad así suelta, ¿sí? Ahora vamos a ver algún ejemplo donde se junten más de una propiedad, ¿sí? Voy a hacerlo yo y ustedes lo van a copiar después de esto, ¿sí? En la parte de abajo, en la parte de teoría, ¿sí? Van a copiar los dos ejemplos que yo voy a poner para que vean cómo se juntan, ¿sí? Cualquiera de estas 5 propiedades. Generalmente, ¿cuáles son las que más se usan? Estas 3, ¿sí? El producto de potencias de igual base, el cociente de potencia de igual base y la potencia de otra potencia, ¿sí? La distributividad, ¿sí? Y las dos distributividades suelen a veces dejarse un poco de lado, ¿sí? Pero no quiere decir que no aparezcan, ¿sí? Así que pueden aparecer. ¿Estamos? Entonces es muy importante que las sepan también, ambas. ¿Estamos? Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer los dos ejercicios para que vean, ¿sí? Dos ejercicios de ejemplo. Para que vean cómo se combinan cualquiera de estas 5 propiedades en un mismo ejercicio. Primer ejemplo. ¿Sí? Tengo un tercio elevado al cuadrado y al elevarlo al cuadrado también se eleva a la cuarta, ¿sí? Ya podemos empezar a pensar qué propiedades podemos usar acá, ¿sí? Dividido un tercio elevado al cubo. ¿Qué es lo que tengo que mirar primero? Que las dos bases son iguales, ¿sí? Las dos bases son iguales. Entonces voy a tener que resolver lo que está acá, ¿sí? Para poder trabajar con esta base. No hago la cuenta de acá, ¿sí? No hago un tercio al cubo y pongo el resultado, ¿sí? Tengo que hacer este cálculo, ¿sí? Pero lo voy a hacer aplicando propiedades, ¿sí? No voy a hacer un tercio al cuadrado y el resultado lo elevo a la cuarta, ¿sí? Lo que voy a pedir es que apliquen propiedades. Entonces, ¿acá qué propiedad se puede aplicar? Y bueno, voy al cuadrito y me fijo que puedo aplicar una potencia de otra potencia. Entonces, ¿qué hacía? Ponía la misma base. ¿Y qué hacía con los exponentes? Los multiplicaba. O sea, 8, ¿no? 2 por 4. Dividido un tercio elevado al cubo, ¿sí? Cuando me queda esto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Me fijo en el cuadrito y acá veo que es una potencia, ¿sí? Una división de potencia de igual base, ¿sí? Ese es el nombre. O cociente de potencias de igual base, ¿sí? ¿Qué se hace? Se restan los exponentes. Se pone la misma base y los exponentes se restan. 8 menos 3, 5. ¿Sí? Una vez que hice todas las propiedades, ahí al final, recién puedo hacer la cuenta, ¿sí? Entonces me queda 1 arriba, ¿sí? Y me queda 3 a la quinta, ¿sí? Que si no me fallan los cálculos, ¿sí? Son 243. Segundo ejemplo. Tengo menos un cuarto elevado a la séptima dividido menos un cuarto a la quinta por menos 0,25 elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que primero pensar acá? Es que tengo un número decimal, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Si tengo todas fracciones y tengo un número decimal, y bueno, cálculos auxiliares, ¿sí? Acuérdense de esto, de cálculos auxiliares, importante, ¿sí? 0,25
¿sí? No importa el menos, porque cuando lo pasemos le vamos a poner el menos a la fracción. ¿Cómo se pasaba esto? Ojo, no se confundan las periódicas con las exactas. Esta es un decimal exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo diferencio a los decimales exactos de los periódicos? Y no tiene arco este. Si no tiene arco, es exacto. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Era todo el número, 25, y abajo un 1 seguido de dos ceros, ¿no? Los números que están después de la coma, ¿sí? Son 2. Acá tengo 25 sobre 100, ¿sí? 25 centésimos se dice. ¿Se puede simplificar esta fracción? 25 sobre 100. ¿Se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. ¿Por cuánto? Y por el mayor número que podamos. Bueno, ¿se puede simplificar por 25? Sí. Queda 1 y 4, o sea que me queda un cuarto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos un cuarto a la séptima, dividido menos un cuarto a la quinta, por menos un cuarto. Fíjense qué pasó. Cuando lo pasé a fracción, ¿sí? Me quedó la misma base que los demás. Entonces, ahora puedo trabajar con la misma base en todos los exponentes. Con los exponentes, ¿no? Puedo jugar con los exponentes. Ahora, tengo una división y acá tengo una multiplicación. Entonces, ¿en qué orden lo tengo que hacer? Y ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto. No, préstenme mucha atención a esto porque generalmente acá hacen lío, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen primero este con este, ¿sí? Y después usan el 7, ¿sí? En realidad lo que hay que hacer es siempre operar de izquierda a derecha, ¿sí? Esto por favor grábenselo, ¿sí? Izquierda a derecha, ¿sí? No cuentas acá en el medio, ¿sí? Primero este con este, ¿sí? Y después lo que me da, ¿sí? Hago la cuenta con el que sigue, ¿sí? Pero siempre de izquierda a derecha, en orden, ¿sí? No me salten al primero, ¿sí? Primero, segundo, ¿está bien? Primero, segundo y después con el tercero. Entonces, ¿qué tengo que hacer entre el primero y el segundo? Primero, todos son el mismo, la misma base, ¿no? Entonces yo puedo escribir una base sola, ¿sí? Y voy a jugar con los exponentes. ¿Qué voy a hacer con los exponentes? Si yo acá estoy dividiendo estas dos expresiones, ¿qué tengo que hacer con los exponentes? Restarlo. Entonces, ¿cuánto me da 7 menos 5? 2. Entonces me queda al cuadrado. Ahora, si lo tengo que multiplicar por el 2 de exponente, lo tengo que sumar, ¿sí? Porque si dividía, lo restaba a los exponentes. Ahora, si multiplicaba, lo sumaba. Entonces, ¿qué hago? 7 menos 5, 2. 2 más 2, 4. Entonces me queda menos un cuarto a la cuarta, ¿sí? Jugué con todos los exponentes, entonces ya directamente me quedó un solo resultado con una sola base. De las tres saqué una base y jugué con los exponentes, ¿sí? En vez de hacer todas las cuentas por separado. Si hubiese hecho las cuentas por separado, me volvía loco. Imagínense 4 a la séptima, ¿sí? 4 a la quinta y después tenía que hacer las cuentas en el medio, era una locura, ¿sí? Entonces siempre que puedan aplicar las propiedades de potencia, aplíquenlas porque son útiles, porque bajan los exponentes, ¿sí? Porque ayudan a reducir la cantidad de expresiones, ¿sí? Entonces siempre úsenlas, ¿sí? Úsenlas. Y cuando pasan a fracción, acuérdense de simplificar. No me gustan estos números así grandes, porque después uno se complica. Imagínense que después tienen que hacer este número, ¿sí? Este número así, lo tienen que elevar a la cuarta. Se mueren. Fíjense, 100 elevado a la cuarta, 25 elevado a la cuarta, ¿sí? Se van a cansar de hacer cuentas. Entonces, fíjense que de 25 sobre 100 pasamos a un cuarto, ¿sí? Miren qué simple que la hicimos. Entonces, repito, simplifiquen las fracciones siempre que puedan, ¿sí? Y traten de hacer las propiedades cuando puedan. ¿Estamos? Entonces, acá, importante lo que vimos en la clase pasada, es una base negativa y con el exponente par, ¿sí? Siempre que tenía el exponente par, ¿cómo me iba a dar el resultado? Positivo, ¿sí? Es una de las conclusiones que sacamos del cuadro.
si tengo un exponente par, el resultado va a ser positivo, no me importa el signo de acá de la base, no me importa si es negativo o positivo. Si es exponente par, es positivo el resultado. ¿Está bien? 1 a la cuarta, 1. ¿Sí? 4 elevado a la cuarta, 256. ¿Sí? Y ahí se termina el resultado. ¿Sí? Se termina el ejercicio. ¿Está bien? Entonces, el resultado puede que nos quede un número alto, ¿sí? Pero imagínense que si hubiésemos trabajado con el 25 sobre 100, esto se hubiese potenciado, imagínense cuánto, ¿sí? Imagínense cuánto, ¿sí? Entonces, tratemos de, otra vez, trabajar con números bajos siempre que podamos, reducir las fracciones, ¿sí? No me gusta trabajar con números altos porque me complican las cuentas, ¿sí? Entonces, cuanto más bajos sean los números, mejor, ¿sí? No es simplificar, otra vez, repito, no es simplificar a toda costa, sino es simplificar cuando se tiene que simplificar, ¿sí? Y darme cuenta de cuándo tengo que hacerlo, ¿sí? Bueno, hasta acá hemos llegado por hoy, después les pasaremos las actividades, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden consultar por las vías de comunicación que manejamos siempre, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.